Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañas en este webinar llamado Identidad, Creencias y Entorno. Quiero iniciar hablando de una premisa de programación neurolingüística. Este tema de identidad, creencias y entorno está relacionado con algo que nosotros llamamos los niveles neurológicos, que es una aportación de Robert Dilts. Y el día de hoy quiero hablarte de ellos porque se me hace algo que es una herramienta increíble. La premisa de PNL a la que me refiero es la que dice que es mejor tener más opciones que tener menos. Y esto es muy importante porque en tu vida generalmente escoges entre las opciones que piensas que tienes. Si tú generas más opciones, entonces tienes más libertad de elegir. Richard Bandler ha dicho en reiteradas ocasiones que su trabajo se trata de libertad y se refiere a tener opciones. Cuando alguien no tiene opciones y solamente tiene una forma de operar o de decidir, entonces realmente no está teniendo libertad. Anthony Robbins, por ejemplo, nos dice que cuando tenemos dos opciones o dos situaciones entre las cuales escoger, realmente no tenemos opciones, lo que tenemos es un dilema. Así que por lo menos necesitamos tres opciones para poder seleccionar algo. Bueno, pues entonces podemos hablar también de que tener más información es algo que nos da más opciones. Cuando nosotros nos informamos, sobre todo de las posibilidades que existen en el mundo, tenemos más opciones. Se dice que estamos en la era de la información y que en esta era de la información, quien tiene más información tiene más poder. Y es porque conoce más opciones de lo que se puede hacer. Tener más información entonces, si te da más opciones, y tener más opciones es mejor que tener más información y usarla te vuelve más inteligente. Esa es una conclusión que yo saco, porque te va a permitir ser más efectivo, más eficiente, más eh, asertivo cuando tengas una decisión, porque vas a tener más información en la cual respaldarte. Vas a tomar mejores decisiones y más informadas. Eso es para mí absolutamente relevante cuando se trata de vivir una vida de calidad. Entremos entonces al tema de niveles neurológicos. Como ya mencioné, los niveles neurológicos son una aportación de Robert Dilts, que fue un becario que trabajó con John Grinder y con Richard Bandler en los inicios de la PNL. Rápidamente Robert Dilts se familiarizó con toda la información que manejaban Bandler y Grinder y se volvió todo un personaje dentro de la PNL. Hoy es uno de los más reconocidos, además de los dos co-desarrolladores. Y Robert Dills nos regaló esta herramienta, que es un modelo, una forma de identificar categorías y de analizar información. Niveles neurológicos es un título que quiere decir que son niveles lógicos a nivel neuronal, lo cual desde cierto punto de vista también lo que quiere decir es que es una manera de categorizar lo que va sucediendo en nuestra vida para meterlo en diferentes cajoncitos. Los niveles neurológicos son 6. El primer nivel neurológico es la espiritualidad. Robert Dilts los plantea de arriba hacia abajo y se habla en muchos libros de que se afectan de arriba hacia abajo. Yo tengo una opinión diferente y enseguida te la voy a dar. El siguiente nivel neurológico es el de identidad, es decir, cómo te defines, qué idea tienes de ti mismo. El siguiente es el de creencias, que son el fundamento de cómo operas en este mundo. Después tenemos las capacidades, es decir, lo que podrías hacer, no lo que sabes hacer, lo que podrías hacer. Tenemos comportamiento,
y tenemos el entorno. Esos son los 6 niveles neurológicos que Robert Dilts nos propone. Y Robert Dilts ha basado muchísimas de sus aportaciones a la PNL y muchísimos de sus modelos y de su trabajo en este modelo que creó hace muchos años llamado niveles neurológicos. Muy bien. Ya mencioné yo que los niveles neurológicos son un modelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, algo muy simple. Lo que quiere decir es que, como todo modelo, no puede representar a la realidad al 100%. Y eso quiere decir que parte de lo que hacemos con cualquier modelo no es totalmente cierto. Es decir, tiene cierto grado de mentira. Es como el átomo de Bohr. Era un modelo. Pero si estudiaste el átomo de Bohr, seguramente sabes hoy en día que los electrones no están girando alrededor del núcleo y el núcleo no está formado por protones y neutrones. Sin embargo, ese modelo, a pesar de ser parcialmente una mentira, es un modelo que sirvió para muchísimos desarrollos porque nos permitió clasificar en su momento la información de manera que la tuviéramos organizada en bloques que dieron oportunidad de generar cosas nuevas, descubrimientos nuevos y modelos nuevos. Así que considera que los niveles neurológicos nos van a servir de la misma manera. Vamos a poder clasificar la información, organizarla de cierta forma, extraerle cierta utilidad, y eso no va a ser 100% cierto, pero nos va a servir en ciertos contextos. Yo tengo la opinión de que los niveles neurológicos, más que afectarse de arriba hacia abajo, se van afectando unos a otros. Es decir, imagínate que en lugar de ser estos 6 modelos o estos 6 niveles que van de arriba hacia abajo, son 6 palabras o 6 cajoncitos que están flotando unos alrededor de otros y se afectan todos a todos. Ya voy a profundizar más en esta situación. Me parece que los niveles neurológicos son una herramienta de análisis muy poderosa. Y déjame ser sincero contigo. Mucho tiempo pensé que era un modelo que no tenía mucha utilidad dentro de la PNL. Pero a partir de cierto momento descubrí que cuando combinamos un modelo con otro, no solamente este de niveles neurológicos, pero fue uno de los casos, los vamos combinando unos con otros y se vuelven herramientas que nos permiten de manera muy poderosa obtener información bien clasificada, bien diferenciada, y son guías para poder pensar de cierta manera. Espero que esto esté despertando tu interés, porque cuando empieces a aplicarlo, lo que vas a poder hacer es algo que yo llamo elevar nuestro pensamiento a llevarlo a un nivel sistémico. Ay, Agustín, ya empezaste con tus términos extraños y extravagantes. Bueno, déjame explicarte de qué se trata. Originalmente la PNL no consideraba al ser humano como un sistema, sino trataba variables aisladas de ese ser humano. Los ejercicios que Bandler y Grinder obtuvieron durante los años que estuvieron juntos, generalmente son ejercicios que tocan alguna estructura mental, pero no se fijan lo que pasa alrededor de esa estructura mental, en el sistema del ser humano. A esto John Grinder le llamó el código clásico de PNL. Después, cuando Grinder se separó de Bandler y empezó a hacer sus propios desarrollos, empezó a considerar que a ese código clásico le faltaba el enfoque sistémico. Y entonces él creó lo que le llama el nuevo código de la PNL. Sin embargo, podemos, más allá de cualquier aportación que sea de nuevo código de PNL, hacer nuestro análisis a nivel sistémico. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto de sistémico? Sistémico quiere decir que hay muchas variables que nos afectan y que no somos producto solamente de una de ellas. Es decir, lo que tú haces hoy no depende solamente del clima, de la temperatura, de la humedad, no depende solamente de
las calles por las cuales te muevas. No depende solamente del estado de ánimo que tengas. Depende de todas esas cosas juntas y de muchas cosas más. Por ejemplo, del estado de ánimo de la gente con la cual interactúas. Entonces, pensar que los seres humanos podemos observar una sola variable o una sola cosa en nuestra vida, enfocarnos en ella y que eso va a funcionar, es un poco inocente. Ya en otros webinars hemos hablado de cómo balancear nuestra vida en términos de diferentes áreas. Es muy importante porque si nos enfocamos en una nada más, las otras empiezan a perder eficacia. Entonces, la idea es utilizar este modelo de niveles neurológicos para poder tener mejores análisis de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo nos movemos y de diseñar comportamientos que nos sean más útiles porque están considerando mucho más variables en el sistema. En otras palabras, para ponerlo en términos muy simples, puedes hacer tu vida mucho más efectiva y tus decisiones mucho más inteligentes. Interesante, ¿verdad? Sigamos. Voy a hablar de cada uno de los niveles para hablar de todo el modelo, pero como el webinar se llama Identidad, Creencias y Entorno, son los 3 niveles en los que más me voy a enfocar. Y se llama así el webinar porque creo que son 3 de los niveles neurológicos en los cuales necesitamos poner mucha atención. Empecemos por la espiritualidad. La espiritualidad es lo que define a una persona en su esencia. Tu esencia como ser humano responde a las ideas que tú tengas de tu espiritualidad. Pongo un ejemplo. Una persona de religión católica tiene su espiritualidad muy alineada con lo que dicta la religión católica. Una persona judía de la misma manera va a tener su espiritualidad muy orientada en la misma dirección que dicta la religión judía. Son como grandes principios de vida que definen muchas cosas de nuestra vida. Definen muchas cosas de cómo actuamos, de cómo decidimos. Yo diría que es una especie de conjunto de creencias muy generales y globales que van a definir después creencias más específicas. Antes de continuar, tengo para ti una pregunta. Te dejo con Diana unos momentos. Muy bien, vamos a lanzar la primera encuesta de esta noche y queremos que nos digas con qué frecuencia analizas tus creencias y tu identidad. Solamente hay 3 respuestas posibles, elige por favor una de ellas. La primera, todos los días, la segunda, una vez a la semana y la tercera, una vez al mes o menos. Por favor, cuéntanos con qué frecuencia analizas tus creencias y tu identidad. Vamos a dar unos momentos para que puedas votar directamente en tu pantalla y que de esta manera tu voto cuente en la encuesta final, la cual nos va a permitir saber pues qué es lo que estás pensando. Para nosotros es muy importante tu participación, ya que de esa manera pues hacemos este webinar interactivo y nos dejan saber la mayoría pues qué es lo que está ocurriendo en su vida. Normalmente esperamos a que el 80% de los asistentes vote para poder cerrar la encuesta y así compartir los resultados. Te invito a que hagas tus preguntas o tus comentarios utilizando questions o preguntas y ahí nos escribas qué cosas relacionadas con este webinar tienes para compartirnos o cuáles son las dudas o cómo se va presentando esta información. Muy bien, pues estamos llegando ya al 80% de la votación. Si todavía no votas, es el momento de hacerlo. La pregunta es muy sencilla. Elige solamente una de las 3 posibles respuestas. Excelente. Vamos a cerrar la encuesta en este momento y te comparto los resultados obtenidos.
El 40% de las personas que nos escuchan esta noche nos dice que todos los días analiza sus creencias y su identidad. El 25% una vez a la semana y el 35% una vez al mes o menos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Agustín, acerca de esta primera encuesta? Pues interesante que 40% de la gente nos diga que cuando analiza sus creencias y su identidad, eh, es cada día precisamente, lo hace todos los días. Te felicito porque eso te lleva a un camino seguramente de mucho éxito. Si la revisas una vez a la semana, también estás por buen camino. Probablemente un poquito más de frecuencia sería algo que te beneficiaría mucho. Aquellas que dicen que lo hacen con una frecuencia de una vez al mes o una frecuencia menor, que es un poquito más de la tercera parte de los que nos acompañan el día de hoy, te recomendaría que realmente le des una revisada más frecuentemente a tus creencias y a tu identidad. La identidad y las creencias son lo que va forjando nuestras decisiones y nuestras decisiones son lo que va forjando nuestro futuro. Entonces, es algo muy, muy, muy importante que yo te invito realmente a que pongas atención en ello y lo hagas con más frecuencia. Vamos a cerrar la encuesta y a continuar. Entramos entonces a los siguientes dos niveles neurológicos y los expongo juntos porque yo creo realmente que son prácticamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos ciertas creencias sobre nosotros mismos, eso directamente es identidad. En otras palabras, cuando tú dices yo soy y después dices algo más, eso es una creencia acerca de tu identidad. Cuando hablamos de creencias acerca del mundo, creo que también tenemos una identidad respecto a ese mundo y por eso yo creo que identidad y creencias, más que ser dos cajoncitos separados, son, podemos combinarlas en un solo cajón, en un solo nivel neurológico. Y recuerda, esto es un modelo y también esta es mi interpretación y mi uso del modelo. Tú puedes modificarlo como más te convenga. Recuerda que hay un precepto fundamental en la PNL que dice que lo que te funciona, síguelo haciendo, lo que no te funciona, deshazte de ello y haz otra cosa. La identidad engloba lo que una persona hace, porque la identidad es lo que te permite comportarte de una o de otra forma. Un mexicano no se va a comportar de la misma forma que un inglés, que un alemán, que un sudafricano, que un asiático, porque tienen diferente identidad y la identidad es como una definición general de lo que alguien podría hacer. Ahora, hablábamos de espiritualidad y de cómo la espiritualidad va definiendo a una persona. Porque la espiritualidad, que ya dijimos que son grandes reglas de cómo vivir la vida, van permeando hacia la identidad y las creencias. Por ejemplo, respecto a lo que mencioné, alguien que tiene religión católica va a conocer algo en esas grandes generalidades de cómo vivir su vida que se llaman los 10 mandamientos. Y uno de ellos dice no robarás. Así que entonces, dentro de su identidad, se excluye una identidad particular que dice yo soy un ladrón. Como esa identidad se excluye, su identidad incluye todo el resto que no es ser un ladrón. Y hay creencias ahí como consecuencia de eso. Y esas creencias, por ejemplo, son precisamente creencias acerca de sí mismo, como por ejemplo, no soy un ladrón. Entonces, a la hora de yo identificarme con algo como eso va a determinar lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Va a permear hacia el siguiente nivel neurológico, que es el de capacidades. En unos momentos más vamos a entrar a detalle a este nivel neurológico.
Cada comportamiento que nosotros repetimos una y otra vez, cada pensamiento que tienes una y otra vez, se convierte en una creencia. Tenemos por ahí un dicho que dice, di una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad, porque se vuelve una creencia que vamos a tener. Entonces, aquello que reiterativamente haces se vuelve identidad, se vuelve creencia, se vuelve parte de ti y empiezas a tener frases como yo siempre hago X cosa, yo siempre he sido así. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Eso solamente quiere decir que a través de la repetición se ha vuelto para ti una creencia. Como tus acciones responden a esas creencias, cada vez tienes más evidencia de que eso en tu vida es cierto y la creencia se va fortaleciendo. Hay entonces una relación estrecha entre identidad y creencias, especialmente cuando utilizamos la frase yo soy. Ahora, cuando utilizamos metáforas, literalmente estamos entrando a este nivel neurológico. Cuando una persona dice algo así como yo soy un guerrero en mi vida, en ese momento lo que tienes es un nivel neurológico de identidad. La persona está identificándose con esa idea y como se identifica con esa idea, va a adquirir las características que tiene su visualización de lo que sería en este caso un guerrero. Y por lo tanto va a empezar a tener ciertas creencias de un guerrero. Podría ser, por ejemplo, yo lucho hasta ganar, lo cual puede ser una buena creencia. Solamente que las metáforas y las identidades que nosotros vamos adquiriendo también tienen generalmente el otro lado de la moneda. Un guerrero, por ejemplo, para poder existir, tiene que haber una guerra. Entonces puede ser una persona que busca conflicto. Y te pongo este ejemplo porque, por ejemplo, fue verdadero en una parte de mi vida. Yo me consideraba un guerrero, pero a cierto punto tenía tendencia a que hubiera ciertos conflictos en mi vida. Entonces, hay una relación muy cercana entre identidad y creencias y las metáforas se van a identificar con este nivel neurológico. Vamos al que sigue. Capacidades. Este nivel neurológico me produce mucha curiosidad. Generalmente, las personas van a decidir entre las opciones que tienen. Eso quiere decir que si en cierto momento tú piensas una opción o dos o tres o cuatro, vas a decidir entre esas opciones y no entre las que realmente existen. Por ejemplo, imagina que ves algún insecto en tu casa. Podrías tener diferentes reacciones en respuesta a ese insecto. Una podría ser matarlo, otra podría ser ignorarlo, otra podría ser echarle insecticida, otra podría ser gritar y asustarte. Tienes muchas opciones. Entre esas opciones que tú piensas que tienes, imagina que tú o alguien que conoces adquiere una espiritualidad y de un día para otro se cambia de religión y se vuelve budista. Eso quiere decir que a nivel de identidad y de creencias, es una persona pacífica. Así es como se define o podríamos definir a un budista. Y son personas relajadas que se exaltan con mucha dificultad, generalmente están muy tranquilos y son personas que observan el mundo con una paz y una calma increíble. Esa persona, al definirse de esa manera, no va a tener la capacidad de brincar y gritar ante un insecto. Va a tener una reacción diferente. Va a escoger entre las opciones que le da su mente por identificarse y tener esas creencias de ser budista. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia la idea de que hay capacidades que son reales
y hay capacidades que son aparentes. Capacidades reales y aparentes es un concepto que se puede explicar muy fácilmente cuando conocemos lo que es hardware y software. Por ejemplo, tu computadora tiene ciertas capacidades reales que están determinadas por los fierros, los circuitos, lo que está ahí dentro. Si ahí dentro hay un circuito para realizar una operación matemática en una milésima de segundo, entonces la computadora va a tener la capacidad de realizar esa operación en una milésima de segundo. Esa es una capacidad real, donde el hardware tiene cierta capacidad. Capacidad aparente es la capacidad que pareciera que tiene el equipo a través de utilizar esa capacidad real. Y esta capacidad aparente puede ser mayor o puede ser menor. Por ejemplo, si tu computadora tiene la habilidad de generar una multiplicación en una millonésima de segundo, es posible que tu computadora en realidad eh, tenga esa capacidad, pero aparentemente no lo haga. Si el software que tienes instalado no le dice al hardware que haga esa operación de esa forma, aunque realmente exista la capacidad, no tenemos acceso a él. Ahora, puede ser hacia el otro lado. Es posible que la computadora tenga la capacidad de generar una cierta multiplicación en una millonésima de segundo, pero que pueda realizar operaciones mucho más complejas, aunque se tarde un poco más, a través de realizar una secuencia de pasos con esa capacidad real. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si lo transportamos al cuerpo humano, por ejemplo, tú tienes la capacidad de dar un paso, 2 pasos, 10 pasos, a lo mejor tienes la capacidad de correr 5 minutos y recorrer 1 kilómetro. Esa sería tu capacidad real en este momento de acuerdo a tu condición física. Pero en tu capacidad aparente tú podrías caminar 10 kilómetros, solamente que no lo harías en el mismo tiempo en el que corres 1 kilómetro, por supuesto. Entonces, aparentemente tu capacidad es mayor que la capacidad física que podríamos observar analizando tu condición física actual. Entonces, puede ser mayor o puede ser menor. Desafortunadamente, la mayoría de las veces los seres humanos tenemos capacidades aparentes que son menores que las capacidades reales. Y esto es producto de las limitaciones que tenemos en nuestra mente por un lado, y por otro lado es producto del hecho de que desconocemos cuál es la capacidad real del cuerpo humano. Y esto es algo de lo que ya hemos hablado en otros webinars. Cada 4 años en las Olimpiadas llega alguien, rompe un récord mundial y establece una nueva forma de pensar acerca de las capacidades reales que tenemos como seres humanos. Entonces, yo puedo limitar o potenciar mis capacidades a nivel mental, lo cual quiere decir que el software o mis pensamientos van a estar limitando o potenciando el hardware o mi cuerpo y lo que puedo hacer con él. ¿Por qué? Porque esos pensamientos me van a hacer entrar en un razonamiento para decidir que tengo ciertas opciones. Si los pensamientos son limitantes, voy a tener menos opciones. Si los pensamientos son potenciadores, voy a tener más opciones. Cuidado con la identidad de las creencias que tienes, porque directamente van a limitar o a potenciar tus capacidades. Una vez que analizamos las capacidades y sabemos que a veces podemos limitarlas, entramos al comportamiento. El comportamiento es el nivel en el que actuamos y es el nivel en el que esa actuación nos permite tener una interacción con el mundo físico. Es decir, son nuestras acciones. Y en este nivel vamos a actuar siempre dentro de las capacidades que hayamos definido a nivel aparente. Eso quiere decir que lo que tú hagas en tu vida todos los días depende de las capacidades que pienses que tengas, no de las que tienes, de las que pienses que tengas.
Si tú piensas que no puedes hacer algo, vas a actuar dentro de esa creencia y vas a limitar tus comportamientos para no hacerlo. También es un ejemplo que ya hemos puesto. Si yo me defino como una persona que no soy sociable, aunque tenga la capacidad de comportarme como una persona sociable, no lo voy a hacer porque una persona como yo no hace ese tipo de cosas. Y voy a empezar a decir cosas como no puedo hacerlo, cuando en realidad lo que debería yo de decir es, en este momento estoy decidiendo no hacerlo, aunque tengo la capacidad de hacerlo. Eso sería una aseveración mucho más real, pero la mayoría de la gente no la toma porque tomar esa frase en lugar de decir no puedo hacerlo implicaría que tengo la responsabilidad de y tengo el conocimiento también de que no lo estoy haciendo, pero lo puedo hacer. Te dejo con Diana un segundo para otra encuesta. Vámonos rápidamente a la segunda encuesta de la noche y dice así: ¿con qué frecuencia modificas tu entorno? ¿Haces algún cambio físico en lo que te rodea? Selecciona solamente una de las tres posibles respuestas. Continuamente, una vez por semana, una vez al mes o menos. Ya tenemos varias preguntas que en un momento más Agustín va a contestar, así que, bueno, solo quería decirles que las estamos recibiendo a través de la barra de questions. Si alguien en este momento quiere hacer alguna pregunta más, es el momento también de poder hacerla. Así que, pues, ya va avanzando la votación. Lo que queremos es que nos digas esta noche es con qué frecuencia modificas tu entorno y queremos saber también si haces algún cambio físico en lo que te rodea. ¿Esto lo haces continuamente, una vez por semana, una vez al mes o menos? ¿Cuál de estas tres respuestas te hace más sentido? ¿Cuál de ellas tiene que ver con tu vida? Contéstanos y vota directamente sobre la pantalla para que pueda marcarse y reflejarse dentro de la encuesta. Si te estás conectando desde un iPad o un móvil, es posible que no puedas utilizar esta aplicación, así que déjanos saber tu opinión también utilizando questions o preguntas. Vamos a dar un par de segunditos más para que puedas votar y en ese momento, pues bueno, ya, cerrar la encuesta. Bien, vamos a cerrar la encuesta y te comparto los resultados. Los resultados que encontramos es que el 32% de los asistentes dicen que sí, que continuamente están haciendo cambios en su entorno, el 26% una vez por semana y el 42% una vez al mes o menos. Así que son respuestas sumamente interesantes que en un momento más Agustín va a darte la retroalimentación del por qué te hace esta pregunta. Pues muy bien, vamos a continuar con el webinar y Agustín, danos tu retroalimentación al respecto. Bueno, 32% de la gente, prácticamente una tercera parte, dice continuamente. Es decir, continuamente hacen algún cambio físico en lo que les rodea. Y yo, en esto a lo que me refiero es que hagas un cambio físico en tu entorno. A lo mejor mover algún mueble en tu casa, mover algún adorno, hacer ese cambio físico en lo que está alrededor. Una cuarta parte de las personas nos dicen una vez por semana y 42% de las personas nos dice una vez al mes o menos. Bueno, esto tiene su lado positivo y su lado no tan bueno. Si cambiamos con demasiada frecuencia el entorno, es difícil adaptarnos a él, habituarnos a él y es difícil tener sistemas para operar en ese entorno. Pero cuando modificamos con demasiada poca frecuencia el entorno, adquirimos una rutina que no nos permite avanzar o que no nos da flexibilidad. Esto, por supuesto, depende de muchas otras variables y realmente lo que quiero resaltar aquí con esta pregunta es la importancia
de tener interacción con el entorno. Por lo menos con cierta frecuencia, es importante que impactes en tu entorno y hagas cambios en él, pero no demasiada frecuencia. Claro que esto depende de cómo sea tu entorno, cuáles sean tus actividades, etcétera. Estoy generalizando, pero sería una conclusión que podríamos sacar ahí. Si tienes alguna pregunta, es momento de irla enviando. Estamos trabajando para que los webinars no se extiendan tanto, porque para algunas personas es un poco más complicado hacer tanto espacio en sus agendas. Así que estamos entrando a la recta final de este webinar. Vamos con el nivel de entorno. En el nivel de entorno tenemos todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea son personas, animales y cosas. El entorno es una idea que se refiere a mi casa, las paredes que están ahí, mi oficina, el mobiliario, mis compañeros de trabajo, mi familia, mis mascotas o incluso la ecología del entorno. Es decir, los árboles, la naturaleza, la interacción que tengo con el planeta Tierra. Todo eso es el entorno. Y a en cuestión de niveles neurológicos, lo manejamos como lo que te rodea y la relación que tienes con eso que te rodea. Ahora, el entorno juega un papel muy importante aquí, porque generalmente el entorno favorece o detiene aspectos de otros niveles neurológicos. ¿Me va a ayudar a potenciar lo que quiero hacer o me va a detener? Por ejemplo, cuando la gente se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo le hago para aprender más rápidamente un idioma? Uno de los primeros consejos que yo les doy es, pega papeles con letreros en todos lados. Se me quedan viendo de manera extraña, les digo, sí, yo lo he hecho. Cuando yo estaba queriendo aprender un idioma, escribía un letrero que decía pared y lo pegaba en la pared, uno que decía techo y lo pegaba en el techo, un letrero que decía sillón y lo pegaba en el sillón. Y mi casa terminaba llena de papeles por todos lados. Pero solamente por estar en mi casa, aunque no pusiera atención, toda esa información iba entrando a mi cerebro. El entorno yo lo modificaba para que favoreciera ciertos aspectos. ¿Cómo modificas el entorno de estas formas? Muy sencillo, te pongo otro ejemplo. Cuando yo quiero recordar algo y no estoy en posición de hacer algo en ese momento, lo que hago generalmente es ponerme un estorbo. ¿A qué te refieres, Agustín, con eso? A eso voy. Supongamos que estoy en una junta y recuerdo de repente algo que tengo que hacer o algo que quiero hacer. Y en ese momento no tengo forma de poner un recordatorio en mi agenda o una alarma en mi computadora o enviar un correo electrónico, cualquier cosa que me pueda ayudar a después recordar esto, no tengo manera de hacerlo en ese momento. Entonces lo que haría sería, por ejemplo, tomar un pedacito de papel, apuntar ahí algo y ponerlo en mi cartera, en mi billetera, o ponerlo en el llavero de las llaves de mi automóvil, o ponerlo encima de mi computadora, y no lo quito de ahí hasta el momento en que ya haya hecho algo al respecto. Es decir, ese elemento ahí va a estar presente y probablemente me esté estorbando, pero eso va a hacer que el entorno me ayude a que eso no se me olvide. Yo estoy modificando el entorno para que favorezca lo que yo quiero hacer. Ahí es donde mucha gente no toma acción y se pone en el pretexto de, híjole, en este momento no lo puedo hacer, después lo haré. Pero cuando dices después lo haré, estás dejándolo a tu memoria. Y la memoria generalmente no es tan confiable porque no estamos entrenados ni hemos practicado hacerlo de esta manera. Cuando ya te diste cuenta, te volviste a acordar, pero tampoco lo puedes hacer en ese momento. Otro ejemplo podría ser llamarle a alguien. Me ha sucedido que en ocasiones quiero llamarle a una persona y me acuerdo ya a altas horas de la noche cuando ya no es apropiado marcarle, o me acuerdo a
muy tempranas horas de la mañana, cuando no es adecuado marcarle, o me acuerdo a la mitad del día cuando sé que va a estar en alguna reunión o en alguna junta y no me va a poder contestar. Entonces, generalmente si me acuerdo en uno de esos momentos, lo que voy a hacer es tomar un papel o poner un recordatorio en mi agenda o algo que me permita que en el momento en que sea adecuado llamarle a esta persona, haya algo en el entorno que me recuerde hacerlo. Esos son hábitos que te van a ayudar en la interacción con el entorno a modificarlo para que el entorno te ayude a lograr lo que tú quieres. Muy bien. ¿Cómo aplicamos todo esto? Bueno, pues tengo para ti un ejercicio. Pero antes del ejercicio, voy a responder algunas preguntas que ya tenemos. Muy bien, Agustín. Pues Marta, Elena y Joana Roballo nos hacen la misma pregunta. Ellas quieren saber si se puede ser espiritual sin tener alguna religión. Yo creo que sí, la espiritualidad no tiene que ver directamente, es decir, no es lo mismo que la religión. Podría yo decir, sí tiene que ver directamente, pero no es lo mismo. Una persona espiritual no tiene por qué seguir una religión u otra. De hecho, yo estoy convencido que en el nivel más noble de interpretación de todas las religiones, podemos encontrar que van más o menos por el mismo camino, nos llevan al mismo tipo de espiritualidad. Espiritualidad para mí tiene que ver con cómo defino yo mi esencia de ser humano. Estar en contacto con mi espiritualidad es algo que me permite saber si en este planeta estoy haciendo lo que es para mí, lo que podría decir yo que es mi destino, lo que podría decir yo que es mi vocación, mi vida, y lo que va a hacer que yo me despierte todos los días y diga, sí, estoy haciendo lo que vine a hacer a este mundo. Eso para mí es la espiritualidad y yo opino que sí, efectivamente se puede lograr ser espiritual sin tener una religión. Pero por supuesto también las religiones nos guían en la espiritualidad. Y creo que aquí es algo que yo recomendaría que conozcamos más de otras religiones, que tomemos ideas, porque toda religión, todas las religiones tienen algo muy valioso que se puede tomar y que se puede utilizar para vivir con más calidad. Muy bien. El Lourdes Peregrina nos pide que si podemos poner la diapositiva de la espiritualidad. Y mientras eso sucede, vamos a leer una pregunta de Patricia Palma. Ella quiere saber si uno debe tener diferentes opciones siempre en todos los aspectos de la vida. Bueno, Patricia, es interesante tu pregunta, porque a la hora que preguntas, uno debe de tener diferentes opciones siempre en todos los aspectos de la vida. Cuando hablas de tener diferentes opciones en todos los aspectos de la vida, estamos hablando de una especie de imposición. Y eso no sería tener opciones. Entonces, básicamente podríamos hablar de que la respuesta a tu pregunta está en la misma pregunta. Si yo te digo que debes de tener diferentes opciones siempre en todos los aspectos de la vida, no te estaría dejando opción, ¿o sí? Entonces, definitivamente es una opción no tener opciones. La pregunta es qué tipo de opciones. ¿Es la mejor opción que podrías tener? Y si no tenemos opciones, generalmente no tenemos oportunidad de escoger. Y es por eso que generar más opciones continuamente en tu vida es una práctica que te va a permitir sentirte con mayor libertad. Sea o no ficticia esa libertad, eso es irrelevante. La forma en que te vas a sentir y por lo tanto la forma en que vas a operar va a ser mucho mejor. Entonces, generar opciones es algo
que es una buena estrategia siempre que vayas a decidir algo. Si piensas que solo tienes una opción, detente y di, a ver, realmente, ¿qué otras opciones hay? Y a veces estamos decidiendo de antemano, a veces estamos eliminando las opciones antes de darles oportunidad de que maduren o de que nos den algo realmente valioso. Para eso te recomendaría que revises el webinar de estrategias de decisión, porque hay una parte específica donde generamos opciones. Muy, muy buena estrategia que nos propone Anthony Robbins para poder decidir. Carolina Henao, quien se conecta desde Medellín, un saludo hasta Colombia. Ella quiere saber qué tiempo se demora el cerebro en adecuarse a un nuevo hábito, creencia o pensamiento positivo. Muy buena la pregunta porque se ha creído mucho tiempo y muchas personas piensan que se requieren 21 días para formar un nuevo hábito. Pero basta con un instante que metas tú un dedo a una tina llena de agua que está electrificada para aprender definitivamente y de una vez por todas que no debes de meter el dedo ahí. No vas a necesitar 21 días para cambiar tu hábito. Si tú estás acostumbrada, por ejemplo, a andar descalza, sin zapatos en tu casa, y hay una zona que generalmente está húmeda, y esa zona tiene algún cable eléctrico, estoy poniendo un ejemplo muy similar, basta con que des el primer paso ahí y sientas un toque, un choque eléctrico, para que la próxima vez te detengas justo antes de entrar ahí y digas, no, mejor me voy a poner unos zapatos. Cuando las emociones son intensas, los hábitos se generan inmediatamente. Sean dolorosos o sean placenteros, vamos a aprender inmediatamente a no hacerlo de nuevo o a repetirlo. La intensidad de la emoción tiene que ver mucho para reducir ese número de veces que necesitamos repetir algo o el tiempo necesario para repetir algo y que se convierta en hábito. ¿De qué depende? Creo que de muchas variables. Y estamos hablando de que los seres humanos somos sistémicos. Hay muchas cosas que pueden influir. Entonces no hay una respuesta precisa para dar un tiempo en esto que estás preguntando. Liliana Durán, a quien también le mandamos un cariñoso saludo, nos dice, en el entorno se puede incluir todas las rutinas que uno va desarrollando en la interacción con lo que nos rodea. Sí, definitivamente cuando hablamos de entorno, hablamos de la forma en que nos relacionamos con ese entorno, de las acciones que tenemos y cómo afectan. El entorno es algo que nos va a servir como un concepto para saber cómo lo que hacemos tiene consecuencias en el entorno. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión de cambiar de trabajo, cuando digo voy a cambiarme de trabajo porque ya no me gusta, estoy tomando un pensamiento con poca información detrás para respaldarlo. Pero si utilizara yo los niveles neurológicos y me pusiera a pensar, ok, a nivel espiritual, ¿cómo me afecta este trabajo? ¿Me está ayudando a ser quien yo quiero ser? ¿O me está perjudicando? ¿O este nuevo trabajo al que voy me va a ayudar mejor a lograr la vida que yo quiero? Entonces tengo una decisión que se vuelve mucho más poderosa. Si después digo, ok, ¿cómo este nuevo trabajo embona o no con mi identidad y mis creencias? ¿Va de acuerdo a mi ética personal? ¿A las creencias que yo tengo de ser honesto o de ser una persona que colabora o de ser una persona que socializa y a lo mejor el trabajo al que me estoy yendo va a ser un trabajo donde voy a estar muy solitario? Todo eso me va a ir ayudando a conseguir elementos informativos que me permiten tomar una mejor decisión, o por lo menos una decisión más informada, que me va a dar más seguridad, más asertividad al tomarla. Después vamos a las capacidades. Este nuevo trabajo me va a ayudar a potenciar mis capacidades o me va a limitar. ¿Qué comportamientos voy a tener en este nuevo trabajo y qué comportamientos tenía en el trabajo anterior? Y finalmente, el entorno. ¿Cómo beneficia
a las personas que están cerca de mí y a mí cambiar de trabajo o qué consecuencias negativas podría tener. Entonces, cuando empezamos a analizar todo eso, tenemos mejores decisiones. En una ocasión llegó a nuestros cursos un chico, un señor, que tenía una hija y una esposa y quería irse a hacer una maestría en Suiza. Pero eso implicaba irse 2 años y dejar de ver a su familia por 2 años, porque no podía irse con ellas. Entonces, a la hora que empezamos a poner en la balanza todas las cosas que venían involucradas con el entorno, pues el entorno familiar se veía muy deteriorado por la decisión y fue lo que hizo que él decidiera que iba a hacer algún posgrado, pero en otro lado donde pudiera llevar a su familia o hacerlo aquí mismo, donde su familia, el entorno familiar, no se viera perjudicado de esa manera. Lourdes Peregrina nos pregunta que si hay algún libro que puedas recomendar respecto a este tema de los niveles neurológicos. Bueno, el que aportó este modelo es Robert Dilts. Puedo decir que prácticamente en todos sus libros Robert Dilts habla de niveles neurológicos o utiliza el modelo para clasificar el tema del que está hablando. Sus primeros libros hablan mucho de esto. Sin embargo, un libro en particular para hablar de esto, creo que no lo conozco o no me viene a la mente por el momento. Puedes tomar mucha información de Internet, especialmente de Robert Dilts, a nivel directo, que va a hablar de estos temas. Tony Ruiz nos pregunta, bueno, antes un abrazo a Tony que hoy está cumpliendo años. Gracias por estar aquí en el webinar en lugar de estar festejando. Él nos dice, ¿se puede cambiar un comportamiento sin hacer un cambio profundo en las creencias? Por ejemplo, solo darte cuenta un día que haces algo que no te gusta tanto y cambiarlo por algo que sí. Pues un abrazo a Tony por tu cumpleaños y creo que más bien en lugar de estar festejando, estás festejando aquí con nosotros. Eh, entonces, pues efectivamente, Tony, otro de los usos que podemos tener del modelo de niveles neurológicos es que nos ayuda a diferenciar conceptos. Y aquí yo tengo un ejemplo que me parece extraordinario. Y es un ejemplo familiar. Tengo una tía que en una ocasión tomó un curso de PNL y me dice, lo tomé hace mucho tiempo, recuerdo pocas cosas, a nivel consciente pongo pocas cosas en práctica, pero hay algo que cambió mi vida y mi relación con mis hijos. Así dice esta tía. Ese algo es la diferencia o diferenciar entre identidad y comportamiento. Si yo ya no le decía a mis hijos cuando hacían una tontería, eres un tonto. Más bien diferenciaba su comportamiento de su identidad y les decía, lo que hiciste fue una tontería y tú no eres un tonto. Tú eres una persona inteligente. Es decir, estaba diferenciando ese comportamiento y no lo estaba igualando a la identidad. Nosotros tenemos mucho la tendencia de que cuando hacemos un comportamiento de algún tipo, rápidamente lo subimos al nivel de identidad y decimos, ay, qué bruto soy, o algo por el estilo. Entonces, efectivamente, los comportamientos y todos los demás niveles neurológicos van permeando hacia identidad, hacia creencias, hacia los demás, pero permean cuando van siendo reiterativos y repetitivos. Entonces, si tienes un evento aislado de un comportamiento y lo cambias, eso va a respetar tu identidad. Pero además también puedes trabajar directamente con tu identidad para definirte como un cierto tipo de persona y eso va a ir permeando hacia tus comportamientos. La relación, por eso yo creo que existe
entre los diferentes niveles neurológicos es bilateral o multilateral. Todos los niveles se van afectando uno al otro. Enrique Gudiño. Cuando estoy en el gimnasio siento el dolor muscular. Me detengo por un momento y a pesar del dolor me digo, haz por lo menos ciertas repeticiones. Bien, y lo hago. Veo que mi estado mental me evidencia de mis capacidades. A pesar del dolor físico, ¿esto quiere decir que estoy cambiando de cierto nivel neurológico o no necesariamente? Recuerda que los niveles neurológicos son un modelo. Los niveles neurológicos son un modelo que nos permite clasificar información. Desde cierto punto de vista, lo que está pasando aquí es que cuando tú tienes una cierta creencia o estableces una cierta creencia de que puedes hacer cierto número de repeticiones, automáticamente estás potenciando tus capacidades en el momento en que tienes el comportamiento a través de la interacción con el entorno. Lo que tienes es evidencia de esas capacidades y ahora se fortalece la creencia de que lo puedes hacer. Entonces, si te das cuenta, estamos paseando por diferentes niveles neurológicos al mismo tiempo y en todo momento. Eso nos ayuda a tener, en este caso, el ciclo de la creencia en el que se alimenta la creencia y tenerlo cada vez más completo. Es decir, tenemos evidencia de esa creencia y recuerda, los niveles neurológicos son una herramienta de análisis, no es que te cambies y vivas tu vida en un nivel o en otro. Siempre estamos utilizando varios al mismo tiempo. Y vámonos con la última pregunta. Javier Ortiz nos dice, ¿en qué nivel está el ego? Yo creo que el ego opera en diferentes niveles. De hecho, el ego es un mecanismo tan sofisticado y tan bien diseñado por los seres humanos que se mueve para engañarnos. A veces creemos que ya nos libramos del ego y esa misma creencia es una creencia formada por el ego para hacernos pensar que ya nos libramos de él. Eh, Cuando dices soy una persona que no tiene eh, problemas, pues es una creencia, es una identidad y probablemente está respaldada por el ego. Cuando el ego reacciona, por ejemplo, o reaccionamos por ego a lo que alguien nos dice, entonces estamos a nivel de comportamiento. Cuando hablamos de llenarnos de orgullo para inflar nuestro ego, volteando a ver lo que hay afuera, lo que me rodea, las cosas materiales que yo he logrado conseguir, entonces el ego está por ahí paseando un poco a nivel de entorno también. Cuando yo voy y le presumo a alguien lo que puedo hacer, probablemente el ego está operando en el nivel de capacidades o de comportamiento. Entonces, creo que el ego se mueve en todos, así como muchas de nuestras acciones y de nuestros pensamientos se van a mover en diferentes niveles neurológicos. Voy a continuar con el ejercicio que tengo para ti y vamos a regresar a algunas preguntas si es que las hay. Tengo un ejercicio para ti que es cómo utilizar estos niveles neurológicos para poder hacer un análisis sistémico, es decir, considerando muchas cosas, de lo que pasa en tu vida para cambiar algo. El paso número uno es seleccionar un comportamiento que quieres cambiar. Y si en este momento tienes algún papel y un bolígrafo para escribir, lo puedes hacer. Supongamos que yo selecciono un comportamiento que a veces cuando algo no sucede como yo quiero, hago berrinche, me enojo, empiezo a vociferar, empiezo a reaccionar violentamente. El paso número dos es analizar lo que sucede en los diferentes niveles neurológicos. Podría yo preguntar, a nivel espiritual, ese comportamiento, ¿cómo me está definiendo?
¿este comportamiento me está ayudando o me está perjudicando? Y a lo mejor inmediatamente la respuesta consciente podría ser, no, pues está perjudicándote. Pero aquí es un análisis un poco más objetivo. Realmente, ¿cuál es la ganancia a nivel espiritual que puedo estar teniendo con este comportamiento? Pues eso puede permear hasta el nivel de espiritualidad. Si yo tengo la idea de que necesito vivir mi vida intensamente. Y eso quiere decir que este tipo de experiencias también las vivo intensamente. Eso va muy de cerca en el nivel de identidad y de creencias con soy una persona que vive intensamente su vida o soy una persona de emociones intensas. Ya estoy en pleno nivel de identidad y de creencias. A lo mejor atrás hay una creencia que dice, mi enojo hace que el mundo se modifique, lo cual puede ser cierto en ocasiones. Cuando hay seres humanos cerca y yo me enojo y muestro ese enojo, los seres humanos que están cerca reaccionan. Y puede ser que en ocasiones reaccionen de la forma que yo quiero y entonces estoy transportando una estrategia de un contexto en el que sirve, aunque no sea la más ecológica, a un contexto en el que probablemente no me esté funcionando. Si lo analizo a nivel de capacidades, si llego a tener la creencia o la identidad de soy una persona reactiva, entonces no voy a tener capacidad aparente de detener esas reacciones. Necesito trabajar en mis creencias, en mi identidad, en mis comportamientos para poder hacer que esas capacidades aparentes cambien. Porque si no las cambio, entonces el único comportamiento al que voy a tener acceso es a ese que estoy manifestando y que no me gusta. Y probablemente si analizo en el entorno, eso está poniendo incómoda a la gente que está a mi alrededor, o a lo mejor hasta los estoy lastimando moralmente o incluso físicamente. Entonces, los niveles neurológicos me están permitiendo saber qué está pasando en diferentes áreas de mi vida. El siguiente paso es generar un nuevo comportamiento, diseñar un nuevo comportamiento que mejore las características que yo averigüé en el paso 2 de una manera más ecológica, más productiva, más efectiva, más poderosa para poder potenciar mis capacidades como ser humano y tener mejores resultados. Entonces lo que voy a hacer es decir, ok, ahora en lugar de reaccionar de esa manera, lo que voy a hacer es detenerme y respirar. Si me detengo y respiro eso, ¿cómo va a afectar al entorno? Bueno, pues eso probablemente haga que la gente reaccione de mejor manera a mi alrededor. Eso probablemente haga que la gente tenga menos miedo a estar cerca de mí cuando algo así sucede. Eso ya está mejorando a nivel de entorno. ¿Eso cómo va a mejorar mis comportamientos? Bueno, tengo un comportamiento que en lugar de favorecer que yo reaccione, me va a hacer practicar la paciencia, me va a hacer practicar la serenidad, me va a hacer practicar nuevas reacciones a ciertos estímulos que existen en el ambiente. ¿Cómo va a operar a nivel capacidades? Bueno, en el momento en que yo tenga por lo menos una pequeña evidencia de que estoy mejorando, eso va a ayudarme a tener más acceso a estos comportamientos y va a permear hacia las creencias. Y si lo analizo a nivel de identidad y creencias, voy a decir, ok, para poder hacer esto necesito tener ciertas creencias. Necesito tener la creencia de que lo puedo hacer. Necesito tener la identidad de que soy una persona que puede influir en sus propias emociones. Y si no tengo esas creencias, aquí es donde puedo empezar a darme cuenta de que no solamente es decir, ya no me voy a enojar, sino necesito trabajar en mis creencias y en mi identidad. Y tengo muchas opciones al respecto. Podría hacerlo con ejercicios de PNL como Swish, como aplicación de lenguaje a mis propias creencias, modelo Milton, metamodelo y muchas otras herramientas que tenemos en PNL. Pero el hecho de hacer el análisis con el modelo de necesidad, de niveles neurológicos de Robert Dilts, es algo que ya me está permitiendo darme cuenta de que no es un elemento aislado, no es nada más decidir ya no lo voy a hacer.
Hay un sistema alrededor que está reaccionando y que está influyéndome. Y parte de ese sistema son mis creencias acerca de mí mismo, la identidad que yo estoy asumiendo. Así que me sale un diseño de un comportamiento que si yo hago bien este análisis, probablemente por lo menos me tome unos 15 o 20 minutos. Oye, Agustín, pero esto está mucho más largo. Así es. Pero tener una vida de calidad implica hacer cosas extraordinarias, como sentarte 10 o 15 minutos a diseñar un nuevo comportamiento, a analizar qué cosas te están fallando en tu vida para poder arreglarlas, para poder dirigirlas hacia donde tú quieres. Y el paso número 4 es instalarlo en tu mente. En este caso podríamos utilizar anclajes, switch, submodalidades, patrones de lenguaje, alguna otra herramienta de PNL o de cualquier otra disciplina que te pueda ayudar a meterlo como patrón, como nuevo hábito adentro de tu mente. Ese sería el paso número 4. No tengo oportunidad por el tiempo de meterme ya más a detalle de cómo haríamos este paso número 4. Pero lo que te puedo decir es que aun si implementas solamente los primeros 3, vas a empezar a poder avanzar en la dirección que quieres porque ahora tienes información más fundamentada, más completa y vas a poder tomar una decisión más asertiva. Vamos con algunas preguntas. Diana Martínez, tiendo a comenzar las cosas y nunca terminarlas, aunque tenga la voluntad. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, a nivel de análisis de niveles neurológicos, podrías empezar a preguntarte si el entorno está favoreciendo que termines esas cosas. Si el entorno está favoreciendo que empieces ciertas cosas antes de que termines otras. Y entonces podrías empezar a modificar tu entorno para que favorezca que termines lo que empezaste. O que no empieces algo que no quieres o no piensas terminar. A nivel de capacidades y comportamientos, sería cuestión de preguntarte qué te hace falta para poder tener la disciplina, el comportamiento de terminar algo que empezaste. A nivel de identidad y de creencias, ¿qué piensas de ti misma? Si tienes la idea de que eres una persona que empieza las cosas pero no las acaba, eso no te va a dar acceso a la capacidad de acabar las cosas. Habría que trabajar en tus creencias. A nivel espiritual, la pregunta sería si lo que estás haciendo en tu vida todos los días es realmente lo que te hace sentirte viva, como para poder tener la disciplina de decir, voy a ser totalmente asertiva y no voy a sucumbir entre los placeres inmediatos y las distracciones que hay en mi vida, sino que voy a concentrarme en esto que empecé, que estoy haciendo y que me ayuda a cumplir mi misión en la vida. Yo creo que ahí es donde te podría ayudar el análisis con niveles neurológicos. Y nos vamos a la última pregunta de Patricia Palma. ¿Cómo nos libramos de algo que nos mortifica o nos trastorna mentalmente? Bueno, voy a responder la pregunta otra vez usando el modelo de niveles neurológicos. Cuando algo me mortifica es seguramente porque hay algún conflicto en alguno de los niveles. Podría ser que a nivel de entorno, este comportamiento, este pensamiento o esto que me está mortificando, lo está haciendo porque está alterando el entorno de una manera que no es ecológica para mí. A nivel de capacidad y de comportamiento, a lo mejor es algo que llama mi atención porque es importante que yo tome acción al respecto. Y te puedo decir que las emociones están presentes para decirnos algo. Cuando tú actúas en respuesta a una emoción, la emoción ya no tiene razón de ser. Las emociones son mensajeros de que algo necesitamos mover en nuestra vida. Y eso va directamente a los niveles de capacidades y de comportamiento. A nivel de identidad
de creencias y de espiritualidad, si algo te mortifica es porque algo que está pasando en tu vida no está de acuerdo a los estándares que tienes en tus creencias y en tu identidad. Y por lo tanto, esto puede ser que esté regido por una creencia global o una definición global de quién eres, y eso ya está en el nivel de espiritualidad. Analiza qué hay en estos niveles y vas a empezar a encontrar la solución a lo que te está pasando. El resumen de lo que abarcamos en este webinar. Hablamos de los niveles neurológicos de Robert Dilts, porque usar más información y esa información, cuando es útil, te vuelve más inteligente, te permite tomar mejores decisiones, te permite ser más asertivo, te permite tener más fundamentos para saber que lo que estás haciendo tiene máximas probabilidades de llevarte a los resultados que quieres. Los niveles neurológicos de Robert Dilts son un modelo de análisis y de clasificación de información. No es que vivamos en uno de ellos, no es que operemos solo en uno de ellos, operamos generalmente en varios. Y esta información nos sirve para poder dividir otra información y clasificarla. Cada nivel de los niveles neurológicos afecta y permea sus características hacia los otros niveles, ya sea de manera positiva para potenciarnos o limitativa. Los niveles neurológicos que nos plantea Robert Dilts son espiritualidad, identidad, creencias, capacidades, comportamiento y entorno. Y cuando consideramos estos 6 niveles al analizar información, podemos encontrar puntos que son fundamentos para poder llevar nuestra vida de una manera más inteligente. El puro hecho de que nos dé más información en estos 6 niveles nos hace personas mejor informadas y por lo tanto con mejores opciones y por lo tanto con más calidad de vida. Al analizar los comportamientos que quiero cambiar, puedo yo encontrar diferentes elementos que me están afectando. Esto nos hace recordar que seres humanos somos seres sistémicos. Hay más de una variable que puede estarnos afectando. Cuando tenemos estas 6 categorías de los niveles neurológicos, podemos analizar una cantidad de variables muchísimo mayor que si solo consideráramos un factor o el evento o la situación por sí sola. Es decir, nos da un nivel de pensamiento que nos permite alejarnos del problema, disociarnos de él y analizar otras cosas que probablemente no podríamos analizar si solamente estuviéramos viendo las cosas desde un solo punto de vista. Con esta información entonces, yo puedo hacer ajustes en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de definirme, que sean más efectivos y me permitan afectar al entorno de una manera positiva. Es decir, que sean más ecológicos, que la interacción con las personas, animales y cosas a mi alrededor sea algo que como consecuencia los beneficia y por lo tanto el entorno va a propiciar que yo haga ese cambio. Realmente es una herramienta de análisis que me parece extraordinaria cuando la utilizamos como guía para encontrar esa información que nos permite tener acceso a más elementos del sistema. Es algo que en resumen, para mí, nos vuelve más inteligentes.